sociedad civil se felicitan a sí mismos como si se tratara de una hazaña deportiva. Se dan palmadas en la espalda, entre ellos, mofándose de la dignidad de quienes desde hace 12 años denunciaron que esta estrategia de seguridad solo sembraría muerte. Su cinismo no tiene límites. Les vemos colgándose medallas que no se merecen por una victoria amarga que nos deja militarización durante 5 años. Desde la propuesta inicial se dibujó un Estado castrense, sin participación de las autoridades civiles y un gran desdeño hacia los gobiernos locales. Se planteó la militarización permanente a través de un régimen de excepción y de la creación de un cuerpo disfrazado de civil, pero con esencia verde olivo. Después del ejercicio de simulación que montaron en esta Cámara, no movieron ni una coma para atender las voces de especialistas, sociedad civil y víctimas. Al contrario, su postura autoritaria se fortaleció y arrasaron con una mayoría vanidosa, sin consensos ni diálogo. Su parlamento abierto fue un espectáculo de oídos presentes pero sordos, de puertas abiertas pero posturas cerradas. En el Senado, sin embargo, los pactos que han tejido en esta Cámara no les alcanzaron. Tuvieron que apostar a otras negociaciones y presiones para intentar hacer lo mismo que aquí, aplastar en la votación. Por fortuna, fracasaron al imponer nuevamente su voluntad. Se logró un dictamen que no eliminó los temores que se expresaron durante estos meses, pero, por lo menos, se dio revés al foro militar, a la formación militar de la Guardia Nacional y se puso una fecha de caducidad a los militares en las calles. El dictamen que hoy discutiremos, entonces, no es logro de los partidos. Su presencia y articulación es de reconocer, sin duda, pero si a alguien le debemos agradecer el contrapeso, es a la sociedad civil y a las víctimas de la guerra. Sus voces fueron las que a fuerza de incansable insistencia estuvieron en toda oportunidad avanzando los centímetros que el poder descuidaba. Estamos acostumbrados a que en esta tribuna solo se nombren a los partidos y a los políticos. Poco se usa como la voz de las personas que construyen cotidianamente desde sus espacios y mucho menos para reconocerlas por su labor. Gracias, muchas gracias, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, Alfredo Lecona, Ixchel Cisneros, Maite Azuela, Paulina Suárez, Irene Azuela, Sofía Alexander Katz, Diego Luna, Tiaré Escanda, Lisa Sánchez, José Antonio Guevara, María Elena Morera, Edgar Cortés, Estefanía Vela Barba, Denise Dresser, gracias a Cencos, al día después, al Grito Más Fuerte y a México Unido contra la Delincuencia. Gracias, muchas gracias a quienes desde su propia trinchera levantaron la voz, porque a pesar de que el presidente se esfuerza cotidianamente por ridiculizar a la sociedad civil, ustedes fueron los actores principales de la resistencia frente a lo que se pretendía imponer. Sería faltar a la verdad y a nuestra dignidad no reconocer a quienes alzaron la voz en contra del monstruoso dictamen que aquí la mayoría y sus aliados votaron. Honor a quienes honor merecen. No dejamos de notar que simularon contrapesos que en realidad no existen. Ningún personaje de la bancada de la mayoría se atrevió a poner sus convicciones por delante de la voluntad del presidente, quien pretende darle continuidad a la guerra del narcotráfico, legitimando y empoderando a sus perpetradores, llamándola hoy guerra contra el huachicol. Negaron también el trabajo y esfuerzo de la Suprema Corte al declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, constitucionalizando la militarización por al menos 5 años y ofreciéndonos como garantía la cuestionable palabra de Andrés Manuel López Obrador, quien tantas veces ha cambiado de opinión en este y otros temas. A las víctimas de la guerra y la violencia las ignoraron, les negaron la voz, las utilizaron en el periodo de transición. Sus foros escucha terminaron siendo foros de oídos sordos. No tuvieron participación alguna en la construcción del dictamen que hoy nos ocupa. Para ustedes, Jorge y Javier iban armados hasta los dientes. Para ustedes, ellos y ellas son daños colaterales que tal vez estaban metidos en algo. Para ustedes, Tlatlaya y Tanguato fueron un mero accidente. A pesar de la evidencia de los índices de letalidad de la Sedena y de la opacidad de la CEMAR, ignoraron a Valentina Rosendo y su lucha de 2 décadas para obtener justicia internacional, porque en su país le dieron la espalda. A todas las víctimas les están negando cualquier posibilidad de justicia. Ese es su legado, compañeros.
modificar la Constitución para negarles justicia a las víctimas de la guerra de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Este dictamen no debe invisibilizar la discusión sobre el empoderamiento de las Fuerzas Armadas permanentes. Estamos ante un escenario de militarización de lo cotidiano y de las funciones del Estado sin precedente en los gobiernos postrevolucionarios de este país. Hoy por hoy, la SEMAR administra los puertos, que son nuestras puertas de acceso al mundo, función que anteriormente era competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy por hoy, la Sedena tiene asignado presupuesto para convertirse en contratista y agente inmobiliario, para después convertirse en administradora de un aeropuerto. Hoy por hoy, funge como transportista de combustible y también de esta Secretaría Militar van a depender varios viveros claves para la implementación del programa Sembrando Vida. Este empoderamiento es contrario a cualquier discurso que enuncie la construcción de la paz. Es incompatible con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, que es anhelo de las víctimas que esta guerra permanente e irregular ha causado y es abiertamente contraria al papel constitucional que les compete. Lo adecuado en las circunstancias en que nos encontramos como país sería investigar a fondo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la perpetración de crímenes de lesa humanidad que han cometido desde el periodo de Guerra Sucia en los años 70 y en los actos de corrupción en los que han incurrido sus mandos. Compañeras, compañeros, que la aprobación de estas reformas a la Constitución no signifique el punto final en el debate sobre el papel que han jugado las Fuerzas Armadas en la vida de este país. Por el contrario, que el consenso alcanzado sea un punto de partida en la construcción de paz con verdad, justicia y dignidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Por parte de la Comisión de Ciencia.